Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. El episodio creo que es 40. No los cuento. Siempre tengo que regresar atrás, se me olvida. Pero bueno, si es el 40, bienvenidos. Estoy muy contenta nuevamente de estar aquí. Sé que todos los días que hago el episodio estoy contenta, pero la verdad es que dedico bastante tiempo de un día al menos en ver qué tema voy a hablar, en tratar de poner los datos correctos y sobre todo en conectarme conmigo. Y con las personas que me puedan oír para darles algo que realmente les pueda servir, les pueda ayudar y a lo mejor ustedes no les ayuda, pero si lo comparten, hay otra persona que le puede ayudar. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Espero que estén bien. No puedo creer que ya se vaya a acabar mayo o ya se acabó. Em, y viendo en retrospectiva, la verdad es que hay muchas cosas que en mi vida o en este año 2024 no han salido como yo esperaba. Eh, Mis planes han cambiado, se han movido, he atravesado muchas emociones y la verdad es que no sé si te identificas o no, pero las personas que tenemos un trastorno de la conducta alimentaria es muy común que suframos conductas como de mucha rigidez sobre las rutinas y un gran apego hacia planes que ya hayamos hecho. No tenemos mucha flexibilidad o a veces somos súper inflexibles y, y eso nos lleva en muchas ocasiones a ser muy duros, inflexibles con los demás y con nosotros mismos, por supuesto. Y en algunas ocasiones incluso seguramente has recibido aplausos y te has sido premiada con algunas frases como, qué gran fuerza de voluntad tienes, ¿no? O, wow, es que ella tiene mucha disciplina, o es que no se distrae de sus objetivos, es súper enfocada. Y sin notar en realidad que en muchas ocasiones quisiéramos poder dejar de hacer lo que parece grandioso hacia afuera. Quisiéramos poder parar de hacer lo que hacemos y empezar a hacer cosas diferentes. Queremos a veces solo tener una vida normal. No queremos esa disciplina, no queremos esa fuerza de voluntad admirable hacia afuera. Queremos una fuerza de voluntad hacia adentro para recuperarlos. Y esos pensamientos de controlar absolutamente todo invaden nuestros días, nuestros meses, nuestros años. Se convierten en una personalidad, en nuestra identidad de cierta manera. Y de eso quiero hablar en este episodio, de cómo los comportamientos obsesivos compulsivos son parte de un trastorno de la conducta alimentaria. Empecemos por el principio. Vamos a hablar de los comportamientos, entonces, obsesivos compulsivos que se desarrollan o se aumentan a partir de un trastorno de la conducta alimentaria. No vamos a hablar de los trastornos obsesivos compulsivos diagnosticados previo al TCA o que tienen una comorbilidad con ellos. Es decir, si antes de presentar el TCA que tienes actualmente no tenías rituales rígidos, no había inflexibilidad, no había tantas ideas catastróficas o estas se te intensificaron cuando el TCA apareció, entonces estamos hablando de comportamientos obsesivos compulsivos generados por el propio TCA. Dicho lo anterior, a lo mejor te va a servir este ejemplo. Cuando yo era niña, no recuerdo en realidad estar pendiente de muchos detalles. Sí crecí en una casa donde especialmente mi mamá y la gente con la que convivía era un valor muy importante la limpieza y el orden. Em, y mi mamá se sobreexigía muchísimo para tener todo muy bien arreglado, muy limpio, y yo creo que a ella sí le producía bastante ansiedad que a mí no me importara, ¿no? Y en realidad ni prestaba atención. De hecho, en mi casa mi abuelito me decía el torbellino porque donde pasaba era un reguero, un tiradero. Y hago esta referencia porque en realidad en mí no había un TOC antes del TCA.
era una niña como muy relajada, distraída y que no le importaba nada. Y haciendo memoria hacia mi pubertad, sin todavía desarrollar un TCA, pero sí con una hipervigilancia de mi cuerpo ya desarrollada, comencé a tener un poco de ansiedad alrededor del cambio de planes. Algunos rituales que me gustaba hacer, no alrededor de la comida, pero que de cierta manera me daban seguridad. A lo mejor me gustaba siempre bañarme a la misma hora, o me gustaba siempre sentarme a cenar en el sillón viendo la televisión, como pequeños rituales que en ese momento no decían nada. Pero no fue hasta que desarrollé anorexia que se despertó en mí una ansiedad inmensa ante cualquier cambio. Rituales en torno a la comida, al movimiento, también muchos comportamientos fuera del alcance de la comida y el cuerpo. No todo giraba ahí, pero sí muchos rituales cuando me sentaba a comer. Por ejemplo, siempre tenía que comer a la misma hora todos los días. Em, no podía mover el horario. Si se movía unos minutos, me empezaba a causar mucha ansiedad. Y de hecho, muy chistoso, veía el horario y si tenía que ser a las 3, eran 2:58, no me podía parar hasta que fueran a las 3 e ir a sentarme a comer. Y de igual manera, si eran 3:05, era una ansiedad enorme porque ya se me había pasado la hora de la comida. También un día me acuerdo perfecto que se me ocurrió caminar a la preparatoria. La preparatoria a lo mejor estaba a unos 30 minutos de mi casa y desde ese día, desde el primer día que lo hice, ese día fue una opción, fue algo aventurero. Después, no se volvió una opción. Lo tenía que hacer. Y si en caso de que por alguna razón se me hiciera tarde, entonces tenía que caminar de regreso a mi casa o salir a la tienda con algún pretexto o inventarme cualquier cosa para caminar la misma cantidad de minutos que lo hacía todos los días. Si no, realmente era el acabose en mi mundo. O sea, era imposible, por supuesto, que me tratara bien, no podía dormir, me daba mucha ansiedad y al otro día me despertaba con la única idea en mi cabeza, salir a caminar lo antes posible y nunca, nunca más cometer el mismo error de estar tarde para no hacerlo. Para mí el cambio de planes sigue siendo un reto. En la actualidad, hoy en día ya no me desborda como lo era antes, pero tengo que aceptar que sigo trabajando en ellos. Eh, Estoy tratando de ser cada vez más flexible en las cosas. Estoy tratando cada vez de visualizar más estos comportamientos que no siempre son alrededor de la comida, como lo decía. Sobre todo en mi caso, están muy orientados hacia el tiempo, hacia cómo quiero las cosas y de esa manera deben de estar hacia las expectativas que tengo hacia los demás. Em, ya no tengo en realidad tantos rituales como los tenía antes, pero creo que mi parte que todavía tengo que trabajar bastante es en esa flexibilidad hacia los planes. Pero cuando tenía anorexia, a diferencia de ahora, era una ansiedad enorme si algún plan se cambiaba en un momento. O sea, si un inesperado plan cambiaba y eso no es nada más un plan grande. Ejemplo, si yo tenía plan de salir a mi casa a una hora, llegar a un lugar a otra hora para hacer algo, por supuesto, y luego, después de hacer esa cosa, iba a hacer otra cosa, suponiendo que tenía 3 actividades juntitas. Si por alguna razón yo llegaba tarde 5 minutos a la primera, a la primera actividad, era un desborde total. Todo el día, no era un desborde hacia afuera, era un desborde hacia adentro. No es que me la pasara gritando, es que por dentro la ansiedad, el estrés, emociones de enojo conmigo, de realmente juzgarme constantemente por haber llegado 5 minutos tarde, iban a aparecer o iban a estar durante todo mi día. Y todo mi día iba a ser un desastre por esos 5 minutos.
Si quieres alrededor de la comida, te puedo dar ejemplos. Duré años cenando lo mismo. Y solo lo cambiaba, no sé, tal vez lo cambié 3 veces, te voy a decir lo que comía. Cereal en la noche, años. A veces comía una torta de queso, porque era la única comida que tenía en el día. em, y tenía que ser en la noche, era lo chistoso. Entonces, en la noche comía una torta de queso con aguacate. Y si mi esposo me está oyendo, él sabe que, o sea, llegaba esa torta de aguacate, nada podía cambiar el momento que yo cenaba esa torta de aguacate por años. Eh, Otras veces duré años cenando chongo zamorano, si alguien lo conoce. Era la única cosa dulce que me permitía eh, y duré años haciéndolo. Son, creo que las 3 cenas que fueron cambiando durante tiempo cuando cenaba. Entonces, realmente, y no era que, oh, bueno, no hay chongos, entonces sueno cereal. No, no, no. Era o chongos por 5 años y luego decía, bueno, ya voy a cenar cereal por otros 5 años y luego decía, oh, una torta por otros 5 años. Y por supuesto, cuando alguien me invitaba a cenar otra cosa o no cenaba nada, o terminaba purgándome lo que había cenado. ¿Por qué? Porque no podía. En mi mente no cabía la posibilidad de tener otro tipo de comida que la que yo ya me había dado permiso de comer o era un lugar seguro. Y como te ves, no son productos que sean, ay, de dieta, una ensalada. No, son cosas que en mi mente generaba que eran seguras para mí. Rigidez entre los horarios, patrones obsesivos. Y la verdad es que hoy en día, viendo hacia atrás, no sé cómo le haría. Hoy que mis hijos ya son adolescentes. Y de hecho ha sido un reto, o sea, no es que se haya sido fácil, sobre todo porque mucho parte de los primeros años de adolescencia de mi niña grande, la pasé con un trastorno de la conducta alimentaria y me lastimé y la lastimé, creo que a ella mucho, porque yo quería seguir teniendo estos rituales, estos patrones compulsivos muy arraigados. Por ejemplo, el no poderme ir a dormir antes que ellos y el tenerme que ir a ser la última en dormir y la primera en despertar. Era una lucha constante, los presionaba para que se fueran a dormir a cierta hora, les apagaba la tele, los hacía llorar. ¿Por qué? Porque todo era exactamente ahora, igual. No digo que esté perfecta ahora, a lo mejor mis hijos vienen y me dicen, oh, nos haces apagar la tele a cierta hora, pero creo que hay mucha más flexibilidad que antes. Me puedo ir a dormir antes que ellos, me voy a la cama antes que ellos. Entonces, he ido intencionalmente modificando estas conductas y poniéndome en territorios que no se sienten cómodos, que dan miedo, pero que también es una zona de stretch. No me voy tampoco a lo que es totalmente diferente a mí, porque no se trata tampoco de llegar a zonas de pánico. Y no sé si te sientes relacionado o no. Si te sientes relacionado, escríbeme, dime, ¿sabes qué? Me pasa lo mismo, me he sentido igual, pero tengo mucha gente que he acompañado y que acompaño que dicen que también tienen ciertos rituales y patrones, algunos muy similares con los míos, especialmente en los números, ¿sabes? Ya sea el tiempo o en las repeticiones cuando hacen ejercicio, tienen que ser, no sé, 12. No pueden ser 11, no pueden ser 13, 12. Si en su cabeza es 15, 15 tienen que ser. Si son segundos o minutos, tienen que ser 1 minuto con 2 segundos. No puede ser 1 minuto con 4 ni 1 minuto con 10. 1 con 2. O si son por horarios, tiene que ser exactamente el tiempo que hayan puesto porque no puede ser ni un poquito más ni un poquito menos. Y o hay gente que solo puede comer con ciertas cucharas, solo puede comer cuando todo en la casa está súper limpio, es la única manera en que pueden comer. Hay gente que, y yo lo hacía, no puedo estar sentada más de cierto tiempo porque en mi mente eso era como, "¡Ah! Voy a subir de peso, algo me va a pasar, no voy a estar bien, voy a tener que hacer más ejercicio después". Entonces no me podía sentar. Ver una película era un suplicio. No, o sea, realmente
estarme sentada ese tiempo. Yo era la que iba por las palomitas, yo era la que iba por los refrescos, yo era la que llevaba a los niños al baño, porque era la única manera de no estar sentada 2 horas viendo la película. Y la diferencia de estos comportamientos con los de otras personas que podrían parecer, y yo lo digo entre comillas, normales, es la vergüenza, el dolor y la humillación que causa el no poder dejar de hacerlos. Se vuelve realmente extenuante y sin escapatoria. Un comportamiento obsesivo compulsivo es cíclico. Se comienza cuando por primera vez te enfrentas a un pensamiento, una idea, una imagen, una emoción, una sensación de tu obsesión. En el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, puede ser la primera vez que significaste a los carbohidratos como malos o cuando significaste que solo hay un tipo de cuerpo adecuado, o pueden ser ideas que no estén precisamente relacionadas con el cuerpo, como el perfeccionismo, como siempre ser la número uno en tu escuela, en tu clase, como no querer no querer ir a reuniones sociales por el miedo a que te vean comer, eh, cuando empiezas a generar muchos miedos sobre tu futuro, no siempre es alrededor de la comida. En el transcurso del TCA se va a ir notando también en la comida y en el cuerpo, pero a veces no empiezan a ir directamente. Y ahora, cada vez que aparece ese pensamiento intrusivo, se desencadena en tu cerebro una reacción de supervivencia, porque nuestro cerebro toma ese pensamiento intrusivo como una amenaza y nos pone en una respuesta de estrés y ansiedad. Se puede ver como en tu cuerpo, tú lo puedes notar esta respuesta como palpitaciones, como mareos, algunos tienen náuseas, algunos es dolor, algunos es dolor en las articulaciones o en el pecho, algunos es pellizcarse el cuerpo, rascarse, jalarse el cabello. Y estas son respuestas fisiológicas a esta respuesta instintiva del ser humano al peligro, y se puede dar en tres diferentes maneras: pelea, huida o congelamiento. Es decir, estas respuestas yo no las controlo, yo no decido qué me va a dar ansiedad y qué no. ¿Qué me va a poner en un estado de respuesta fisiológica que físicamente mi cuerpo genere un movimiento, genere, sí, sobre todo movimientos o un malestar o una incomodidad? Yo no lo preveo. Bueno, lo puedo prevenir con un trabajo, pero yo no lo pongo ahí, yo no decido que esté ahí. Mi mente y mi cuerpo trabajan si están respondiendo a una amenaza. Y estas respuestas hasta a esa amenaza son la pelea, es una forma que se llama pelea, huida o congelamiento. Son respuestas hacia la ansiedad. Un ejemplo de estas, de una respuesta como de pelea, fight en inglés, que se da o que lo puedes percibir, es cuando tú percibes que el peligro se avecina y requieres de violencia para ahuyentarlo. Ejemplo, cuando los papás que enfrentan al adolescente que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, cuestionándolo a lo mejor de por qué estás haciendo eso, desde cuándo estás haciendo esos comportamientos, y viene desde un lugar como también del miedo de los papás. Entonces el cerebro del joven reacciona, segrega adrenalina y responde de una manera agresiva, azotando las puertas, gritando, tirando la comida. Y físicamente también su corazón late más rápido, su temperatura corporal aumenta. Esta es una respuesta de pelea hasta a ese miedo generado, por una obsesión y por una compulsión en este ciclo. Una respuesta de volar sería cuando te preparas para un peligro que te tienes que alejar rápidamente. Puede ser que te sientas amenazado en ese momento de estar comiendo en público y lo único, no puedas expresar tus emociones, no puedas decirle a nadie, lo único que decides es irte a otro lugar. O cuando la única manera de sacar tu ansiedad es haciendo ejercicio, es moviéndote, prefieres hacer algo, volar, literalmente, no prefieres.
tu mente y tu cuerpo lo elige. Y lo digo, no prefieres porque no es algo que tú digas, de estas tres, ¿cuál voy a elegir? No. Y a veces también el volar o la pelea no siempre van a ser las mejores opciones, porque la amenaza puede ser que esté tan cerca de ti que no te va a dar tiempo de accionar de estas dos maneras y te congelas. Y esto se puede ver en un trastorno de la conducta alimentaria cuando el plato de comida está enfrente de la persona y literalmente no puede comer, porque a veces esa comida en un TCA se ve como una amenaza y pueden pasar horas enfrente del plato sin poder siquiera tomar la cuchara y ponérsela en su boca. Estas respuestas son la forma de responder de nuestro cuerpo hacia esa amenaza, como la comida, que de cierta manera lo podemos llamar ansiedad, porque no estamos respondiendo a la comida, sino estamos respondiendo a ese proceso interno que se llama ansiedad. Una vez que sentimos la ansiedad, no importa qué tan ligera o extrema sea, intuitivamente trataremos de movernos de esa incomodidad que genera esa sensación, creando, y entre comillas lo ponemos, comportamientos seguros, es decir, acciones que nos protegen de sentir la ansiedad otra vez. Y estos comportamientos en las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria también se traducen en compulsiones. Y aun y cuando no existe un trastorno de la obsesivo compulsivo diagnosticado, en la persona que tiene un TCA sucede que el cerebro reacciona de una manera muy similar. Al realizar este comportamiento compulsivo, verdaderamente sentirás un alivio en los niveles de ansiedad. Ejemplo, nuevamente, vámonos con el plato de comida enfrente de la persona, ¿sí? Entonces, la persona está en una reacción de congelamiento, no puede realmente ponerse un bocado en la boca. Y puede pasar horas ahí con esta reacción de ansiedad. Pero su cuerpo, su mente, lo quieren mover de ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar de de una forma que su cuerpo siente segura para moverlo de la ansiedad y a lo mejor lo único que hace es ponerse un bocado en la boca, masticarlo y ponerlo en una servilleta. Eso es un comportamiento seguro para la amenaza. No es seguro a largo plazo. Si tú me estás oyendo, no es que sea bueno o malo, no estamos justificando, es seguro. ¿Por qué? Porque alivia de cierta manera la ansiedad que está produciendo el plato de comida enfrente de nosotros. Es decir, de manera temporal va a ser efectivo, nos va a ayudar por un tiempo, pero como, al ser compulsivo y al venir de una respuesta, de una obsesión a una ansiedad, se vuelve compulsivo. Y esta respuesta que era en un momento segura, después se convierte en un refuerzo negativo, porque cada vez que te enfrentes a esa situación, recurrirás a ese comportamiento reforzando en tu cabeza la idea que existe un peligro real en esa imagen, en esa idea, en esa situación, en ese objeto. Y el ciclo se repetirá una y otra vez. Porque irónicamente, al responder con compulsión, estarás también dándole poder a esa obsesión. Entonces, ¿te das cuenta cómo va a ser un ciclo? Y lo es, lo vives, lo entiendes. A lo mejor ahorita que lo estamos poniendo en palabras, es más visual para ti. Pero esta explicación, tú la vives, la encarnas todos los días. Y antes de que te des cuenta, este patrón se convierte en un patrón neuronal que regulará tu vida de muchas maneras. En conclusión, la compulsión alivia el movimiento o el momento de la ansiedad. Sin embargo, no trabaja el alivio a largo plazo, lo trabaja en el momento, porque recordemos que al responder con compulsión, la propia obsesión se vuelve más poderosa y pega mucho más fuerte. Y tal vez por años
y creíste que manejabas y controlabas perfectamente estos comportamientos compulsivos. Es más, ni no los notabas compulsivos. Yo siempre controlo, ya sabes, yo cuando quiera puedo comerme ese plato, solo que ahorita no estoy decidiendo. O solo hoy escupo y pongo ahí, solo hoy vomito, solo lo hago a veces. Pero de repente, conforme han pasado los años, te has encontrado que estas conductas compulsivas se han agrandado a lo largo de tu vida y no las puedes parar, aunque tengas la voluntad de hacerla. Y la buena noticia de esto es que una vez que entiendes el ciclo, primero le das visibilidad. Es decir, entiendes por qué reaccionas de esa manera tan extraña que ni tú te aguantas, que ya no puedes tú con ella, que las quieres parar y te sientes realmente loco o loca. Porque porque esas conductas te avergüenzan y me avergonzaban a mí y me hacen sentir pésimo y me robaban el gozo de cualquier cosa que pudiera ser gratificante en mi vida. Me mantenían en un estrés y en una ansiedad constante y necesitaba cada vez más reaccionar de manera compulsiva hacia la misma situación porque era la única manera de aliviar la ansiedad, aunque sea por unos instantes. Entonces, al notar el proceso, entiendes que hay una parte biológica, una parte mental y una parte genética y también social dentro de estas respuestas. Es decir, estas respuestas están totalmente ligadas también a esa malnutrición, porque recordemos que si estamos malnutridos, es una amenaza para nuestras vidas. No tener los nutrimentos, no cumplir con una necesidad básica de nuestro cuerpo es una amenaza de vida. Por lo tanto, nuestra mente está reaccionando constantemente a esa amenaza que se llama falta de nutrición también. Todo está conectado y eso es la maravilla, porque no podemos decir, ok, te recuperas de un trastorno de la conducta alimentaria si comes nada más. No, también está la otra parte, pero también la otra parte psicológica, la otra parte que va a tus emociones y la otra parte espiritual. Pero tampoco te puedes recuperar del trastorno de la conducta alimentaria solo siendo espiritual. Necesitas comer. Tampoco te puedes recuperar del trastorno de la conducta alimentaria solo yendo al psicólogo y reaccionando con un poco menos de ansiedad. No reaccionando con un poco menos, trabajando mejor tu ansiedad, pero no comiendo. O sea, va todo conectado. Somos un todo. Cuando vivimos con anorexia, nuestra mente interpreta que no hay abundancia de comida. Es porque algo no está bien. Entonces, en el entorno, tal vez no está bien en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Y entonces, lo que percibe nuestra mente es, wow, estamos en peligro, necesitamos migrar. Y sucede la respuesta de migración que está biológicamente conectada con nuestros ancestros y que la malinterpreta como la comida como un peligro del que tiene que alejarse en ese momento para llegar a otro lugar donde todo esté como más tranquilo, más seguro, más sano para preservar la vida. Y en general partiendo de que la idea de que todos los trastornos de la conducta comienzan con patrones restrictivos, todos. Estos comportamientos obsesivos compulsivos se desatan entonces en casi todas las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Anorexia, bulimia, comer compulsivo. Todos y en la mayoría de los casos, yo todavía no encuentro una persona que no haya desarrollado no quiero decir un trastorno, pero sí comportamientos obsesivos compulsivos alrededor. Yo no conozco a una todavía. Y la respuesta genética, biológica y mental de la compulsión son tan avasalladoras que si no la haces
realmente sientes que te vas a morir. Quieres literalmente desaparecer a cualquier persona que se te interponga en tu camino. Si alguien trata de detener esta respuesta biológica, natural, fisiológica, lo que va a generar en ti es mucho mayor, mucha más ansiedad. Y ahora el objeto de respuesta hacia esa ansiedad no va a ser solo la comida, tu cuerpo va a ser eso que te esté interponiendo entre esa compulsión que quiere aliviar la ansiedad. El miedo que te genera dejar esa conducta nuevamente te conduce a volver a realizarla. Porque viene esta pregunta: ¿y si no vomito hoy? ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Y si hoy como? ¿Qué va a ser mañana? ¿Y si hoy dejo de hacer ejercicio? ¿Qué me va a pasar? Y sí, y sí, y sí. Y a lo mejor te preguntas, ok, ahí estoy. ¿Y qué hago para parar? Porque quiero y no entiendo. Y te voy a dar 10 cosas que te las voy a dar fáciles, que son simples, pero que son difíciles de hacer. No son sencillas, son simples. Si puedes anotarlas, yo voy a poner, siempre pongo post, lo vas a tener en el post. em, Hazlas con mucha compasión. Recuerda que a veces no podemos actuar las 10 juntas, ni si digo una primero y otra al último, es más importante. Lo que se adapte a ti y lo que se adapte a tu situación, comienza a hacerlo. La número uno, comienza ya tu proceso de recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria. Porque acuérdate que el comportamiento obsesivo compulsivo está ligado al TCA y se refuerzan mutuamente. No podemos parar una cosa y dejar que la otra coexista libremente. Necesitamos trabajar las dos. Y al trabajar las dos se van a ir disminuyendo cada vez. Y en algún momento, la obsesión no va a ser necesaria, va a desaparecer, va a aligerarse. Va a haber cosas que todavía, como yo lo decía en un principio, van a estar ahí dentro de mí, porque han sido 25 años haciendo estos procesos. No puedo esperar que en 2 años, ¡fum!, ya, desaparezca. No, y a lo mejor van a estar en mi vida durante mucho tiempo. Lo acepto, lo abrazo y continúo trabajando. Visualiza tus comportamientos compulsivos. ¿Y cuál es esa amenaza que los libera? Si puedes hacer una lista de los que ya notas, porque a veces no los notamos, a veces pensamos que son cosas que todo el mundo hace, a veces pensamos que es normal, está bien. No, los que ya notas, fíjate que noto que no puedo comer si no es con esta cuchara o con este tenedor. Fíjate que tengo un plato especial y si alguien agarra ese plato, wow, me enloquezco. Fíjate que tengo mi comida en el refri y nadie se la puede comer. Si alguien se la come, me enfuria. Visualiza cuáles son, haz una lista y pon cuál es la amenaza que los libera. Realmente ve, ¿qué pasa si alguien se come esa comida? ¿Por qué me da tanto enojo? Oh, porque si se la come, no voy a poder comer nada, porque nada de lo que está en el refri lo tengo según mis reglas permitido. Porque toda la otra comida es peligrosa porque tiene muchos carbohidratos, porque tiene muchas grasas, porque tiene muchas calorías, o porque no sé quién lo preparó y no sé qué le puso, entonces es lo único que puedo comer, porque me pasé horas preparándolo para hoy. No sé, investiga qué hay detrás de esa ansiedad en ese comportamiento compulsivo. Reenmarca esa amenaza. Una vez que ya la notas, ok, voy con lo mismo del plato, del plato, ¿no? Del platillo. Ok, me da mucho miedo no comer eso que comí, que eso que preparé, porque porque yo controlé todos los ingredientes que había ahí y sé perfectamente cuánto le puse de cada cantidad y es lo único que se siente seguro. Remarcar esa amenaza es, ok, realmente
es una amenaza que yo coma otra cosa que no sea eso, ¿realmente me puede pasar algo terrible? No es solo lo que sientes, sino vamos un poco como a este juego de mente, conciencia. Ok, si yo no tengo ese platillo y me como una fruta, me como un yogur, me como la comida que hizo mi mamá, tal vez me dé mucho miedo, pero no me va a matar, no me va a hacer daño físicamente. A lo mejor vamos, bueno, pero sí me va a engordar. Nuevamente, realmente una manzana va a cambiar tu peso en un día. ¿Realmente tiene tanto impacto? Y a lo mejor te suena como, wow, te dije, son simples, pero cuando lo ves desde esta perspectiva y te haces las preguntas correctas, la respuesta te puede ayudar a moverte de esa reacción compulsiva. Una vez dimensionando esa amenaza y una vez que ya dijiste, ok, sí entiendo que ese plátano que me voy a comer en lugar de la comida que hice, no me mata, pero sí me da mucho miedo comerlo. Entonces, transitas el miedo con todas tus emociones ahí, con todo lo que vas a sentir, lo transitas y te comes el plátano. Porque yo siempre que tengo miedo, me digo, porque ¿qué hay detrás? ¿Qué hay después del miedo? ¿Qué hay después de ese miedo? No sé, te lo dejo ahí, contéstalo. ¿Qué hay detrás del miedo de comerme ese plátano? Esta idea número 5 no es opcional y la tienes que hacer sí o sí, si ya estás en tu proceso de recuperación, si vas a empezar en tu recuperación, no es como, puedes o no es, sí. Desobedece siempre la voz del trastorno de la conducta alimentaria y del comportamiento obsesivo compulsivo que te ayuda a sostener tu trastorno de la conducta alimentaria. Recuerda, si haces los comportamientos compulsivos, solo te aliviarán en ese momento y no funcionan a largo plazo. Te atrapan y te mantienen en este ciclo durante años y este ciclo se van aumentando compulsiones al ciclo. Y entre más tiempo tienes con un trastorno de la conducta alimentaria, más compulsiones tienes. Y más difícil y toma más tiempo dejarlas atrás. Desobedécela. Lo que cueste, transitamos por el miedo. Número 6, crea una lista de las posibilidades por hacer antes de que te encuentres en este momento de ansiedad. Ok, ahorita que no estoy en este momento, ya hice mi comida, ¿qué pasaría si se la comen? ¿Cuáles son mis otras opciones? Haz un plan, juega desde antes con eso, para que si pasa, no solo no puedas reaccionar, porque te vas a encontrar tal vez en esta respuesta biológica de pelear, de volar, de congelarte. No podemos ir a la parte consciente, pero si tenemos la lista, voy a la lista y digo, oh sí, me acuerdo que antes trabajé y dije que esta es la comida segura que quiero comer, ¿sí? Bueno, al final es segura, pero también hay otras comidas seguras. Aquí las voy a poner. Y lo pensé antes, ¿no? O, ¿sabes qué? Para que no me pase eso, voy a comer lo que está en el refri, al menos una vez al día, sin prepararme yo un alimento. O voy a estar muy estresada, voy a tener mucho miedo, voy a tener mucha ansiedad cuando lo haga. Entonces, cuando lo haga, me voy a distraer. A lo mejor me voy a poner música, a lo mejor voy a ponerme a leer, a lo mejor le voy a pedir a mi mamá que se siente conmigo o a mi esposo para que me ayude a pasar este momento y no estar solo pensando en lo que puede pasar después. Entonces, te invito a que hagas esta lista antes y que la tengas a la mano y que la uses cuando estos momentos de ansiedad te peguen tan fuerte. Busca una red de apoyo. Una red de apoyo es básica.
Si no puedes pagar, si no tienes el acceso a un coach, a un psicólogo, a un nutrólogo, busca en tu familia, busca amigos que te acompañen en este proceso. De esta manera no estarás sola, porque realmente recuperarte de un trastorno de la conducta alimentaria es lo más difícil que vas a hacer en tu vida, porque es enfrentarte al miedo de cara a cara y es pasar por él. Tener una red de apoyo es una forma de contenerte cuando sientes que ya no puedes más. Una vez que enfrentas ese miedo que te consume, aprendes en realidad que ese miedo en realidad no te come. Sí se siente bien feo, se siente horrible, se siente que te vas a morir, se siente que ya no puedes, pero pasa, no te quedas siempre ahí. Y una vez que pasas por primera vez ese gran miedo, te das cuenta del gran potencial que tienes ahí adentro para pasar otro miedo. Y no se vuelve fácil, pero por primera vez en tu vida te diste una evidencia que puedes superar ese miedo. Busca ambientes y comunidad que te apoyen e inspiren tu recuperación. Estés junto con tu grupo de apoyo y voy específicamente a decir redes sociales. Busca redes sociales que apoyen este proceso, porque si estás viendo este podcast, oyéndolo, pero luego vas a tu Instagram, vas a tu TikTok y ves modelos, ves la nueva dieta, ves cómo desintoxicar tu cuerpo, cómo ver más restricciones, bla, bla, bla. Lo único es que estás jugando dos juegos y estás teniendo dos discursos totalmente distintos. Y aquí, la única que va a estar en esta lucha constante eres tú. Busca una comunidad que apoye tu recuperación. Yo siempre digo, y a lo mejor suena súper fuerte, no juegues a recuperarte si realmente te quieres recuperar. Recupérate. Y eso implica lo que cueste hacer que la recuperación funcione. 9, nutre tu cuerpo con comida física y con comida espiritual también. O sea, y espiritual me refiero a conéctate contigo mismo, si crees en Dios, si crees en el universo, si sabes que hay una fuerza más allá arriba, lo que tú creas, pero conéctate con eso, porque en realidad lo vas a necesitar no solo en tu recuperación, sino a lo largo de tu vida. Y come, obviamente, lo que decíamos hace un principio, no podemos separarlo. Y el último, te aseguro que si tienes un TCA, tienes todo adentro de ti para recuperarte. Yo no lo creía cuando me lo dijeron, pero sí es cierto. Una vez, como te decía, cuando enfrentas ese miedo y te pones cara a cara a él y le dices, vete de aquí, y lo insultas y lo pateas y lo aplastas, una vez que descubres que tú tienes esa fuerza dentro de ti que nadie, nadie lo hizo por ti, solo tú, descubres todas las mentiras que te has estado diciendo durante años y todas las mentiras que el trastorno de la conducta alimentaria ha puesto en tu mente, que no eres suficiente, que no eres capaz y que no puedes vivir sin él. Puedes vivir sin él por toda tu vida, no lo necesitas y todo está dentro de ti. Recuerda, recuperarse es posible. Es simple, pero no es fácil. Requiere de mucho trabajo intencional. Nadie te va a recuperar. Tú te vas a recuperar a ti misma, porque ahí estás tú y ahí estás habitándote tú. Espero que estas ideas te hayan servido un montón, que realmente te den guía. Déjame tus comentarios, comparte el episodio, por favor. Si necesitas ayuda en tu proceso de recuperación, mándame un mensaje. Vamos a trabajar juntas, vamos a encontrar las opciones mejores para ti. Y si te interesa
ser parte del grupo de apoyo gratuito que vamos a empezar muy pronto, mándame también un mensaje, escríbeme, ya sea aquí bueno, no es Instagram, en Spotify, en YouTube, en donde lo estés oyendo, o directamente en mi correo, siempre está mi correo abajo en la descripción, mándame un correo. Te mando un abrazo muy, muy grande. Gracias por escucharme nuevamente. No te olvides, por favor, de poner estrellitas al episodio. Gracias. Que tengas un día muy bonito. Bye.